Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Mi nombre es Jensen Sangüesa, uno de los pastores de la congregación. Sea usted bienvenido. Si es visita, por primera vez está con nosotros, o si no ha visitado durante algún tiempo, le recordamos que estamos de aniversario, estamos cumpliendo 26 años y hay que hacer esta aclaración siempre. La mayoría de los saludos son de personas que estuvieron con nosotros en la Iglesia Bautista Misionera de Providencia, pero nosotros somos la fusión de dos congregaciones. La iglesia metropolitana que estaba en Erasmo Escala 2346, de donde están, por ejemplo, los fundadores ahí, Pato, Clarita y otros hermanos más, nos fusionamos esas dos iglesias. Entonces, cuando usted escucha los saludos de que veníamos todos de Providencia, no, eso no es así, ¿sí? Veníamos de Providencia en grupo, pero llegamos también con otro grupo que estaba ya establecido en Santiago Centro. Y ahí fusionamos las dos iglesias y fundamos la iglesia Bautista Vida Nueva. Le invito a abrir su Biblia en esta mañana porque queremos terminar esta serie de predicaciones de marzo con nuestro aniversario número 26 y le invito a abrir su Biblia ahí en Filipenses. Filipenses capítulo 3, y es una advertencia que es propicia para poder mencionarla en el día de hoy para nuestro aniversario número 26. Hemos cantado que estamos haciendo un alto en el camino, que estamos mirando hacia el pasado, ¿cierto? Y tomando las palabras del apóstol Pablo, vamos a introducir este mensaje, pero déjeme hacer la introducción con el final del argumento de Pablo, para que entendamos entonces cuáles fueron los fundamentos para llegar a ese final. Porque es una advertencia que es, insisto, propicia para nosotros como congregación, para nosotros que vamos a seguir avanzando como congregación, pero también es una advertencia en forma individual para cada uno de nosotros. Mira por favor conmigo Filipenses capítulo 3. Y al final del argumento que establece el apóstol Pablo en el versículo 1, pero lo que vamos a leer es el versículo 15, que es el final del argumento de él, y te voy a explicar ese argumento. Filipenses capítulo 3, y a modo de introducción, 3:15, dice así, recuerde que leo de la Biblia de las Américas: así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. La palabrita que tenemos que subrayar en ese argumento es perfecto. ¿Sí? ¿Por qué Pablo está mandando una carta? Recuerde que todo tiene un propósito, ¿cierto? Tiene una ocasión. Cuando alguien está escribiendo algo, en su mente y en su corazón está pasando obviamente algunas circunstancias, y a quien le manda una carta también tiene una circunstancia. Entonces el apóstol quiere corregir un error de algunas personas que estaban influenciando a la congregación, pensando lo siguiente: yo ya llegué a ser perfecto, no necesito nada más en mi vida cristiana. ¡Wow! ¡Qué error garrafal! ¿Qué forma más alejada del pensamiento de Cristo es aquella que puede pensar que ha llegado a tal grado de perfección que no necesito más? Ahora, una pregunta: ¿de qué manera uno llega a la perfección en una congregación? Tengo la primera sugerencia: 26 años congregándose con nosotros es un punto a favor para que usted haya llegado a la perfección. Entonces pregunto, levante su mano: ¿quién lleva con nosotros 26 años congregándose? Pastor Patricio, hermana Alejandra. Yo estoy levantando la mano porque llevo 26 años con nosotros. La Isabel, la Clarita, Pato, ahí está la Uti, ¿sí? ¿Seremos 8 entonces que somos perfectos? La perfección del que está hablando el apóstol Pablo, ¿te lo da la cantidad de años que llevas en una congregación? ¿Cuál es la respuesta? No. Firme, rápido, no.
ya sé. Otra forma de ser perfecto es que yo pueda tener el conocimiento adecuado para cada vez que me hacen una pregunta doctrinal o bíblica, yo la respondo. ¿Qué dice Hebreos 4:12? El primero que lo encuentre de memoria en su mente, se pone en pie y lo dice, por favor. Hebreos 4:12. ¿Quién se lo sabe de memoria? Póngase en pie. Póngase en pie. ¡Wow! A la perfección, ¿o no? No aplauda tanto, porque ahora viene la pregunta. ¿Eso hace perfecto a mi hermano García? Ya, pero con más amor diga que no. No son los años congregándose, no son las respuestas que das lo que te hace perfecto. Entonces, ¿por qué hay un grupo? Hola hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Bienvenidos, hace tiempo que no los veo. Bendiciones para ustedes. Yo miraba para el lado y decía, los conozco. Y claro que los conozco. ¿Ah? ¿Qué te hace perfecto entonces? Porque había un problema en la iglesia de los filipenses, influenciados por una corriente de pensamiento que les decía a las personas, hemos llegado a tal grado de perfección que se han abierto portales espirituales para nosotros, donde no necesitamos nada más. ¿Sabe quién tenía también este problema de que se creían perfectos y que habían alcanzado un grado de perfección tal que empezaron a causar problemas en una congregación? ¿Sabe qué iglesia es? No es esta, así que no se preocupe. La iglesia en Corinto. Pablo les tiene que escribir 4 cartas, de las cuales tenemos 2 para el registro nuestro, donde Pablo les va a explicar que creerse de una forma diferente a los demás está causando graves problemas en la congregación. Divisiones, yo soy de uno, yo soy de otro. Estaban menospreciando a otros hermanos por su humildad o su condición económica o social, porque ellos eran los iluminados. Y Pablo les va a escribir entonces todo este párrafo diciendo, fíjate cómo termina el argumento de él, ¿cierto? Así que todos los que somos perfectos, ¿sí? Voy a explicar esto. Del versículo 15 al versículo 16, Pablo va a ocupar un recurso literario que se llama la ironía. ¿Sí? ¿Sí? Le va a hablar a esas personas que se creen perfectas y les va a decir esto. Bueno, así que todos los que somos perfectos tengamos una misma actitud, un mismo sentir, tengamos un mismo pensamiento. Y aquí está la ironía. Y si en algo tenéis una actitud distinta, ¿cierto? Que te crees mucho más que otras personas y que no necesitas nada más en tu vida cristiana, eso también te lo va a revelar el Señor. Claro, usted lo lee y dice, ¿por qué la ironía? Porque Dios no le puede revelar algo a alguien que no esté fuera de su palabra, y su palabra fue bastante clara. Nosotros no somos perfectos. No hemos alcanzado un grado de perfección en el cual no necesitemos nada más. Pero si tú crees que eres perfecto y no necesitas nada más, Dios te lo va a revelar también en algún momento. Termina, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. ¿Cuál es la norma? En que la perfección es una meta, no es posible alcanzarla en esta vida. Pero para allá queremos ir. ¿Entendió el argumento? Por lo tanto, Pablo va a hacer una advertencia. Pablo nos va a mencionar que si tú no tienes, número 1, para los que están anotando, si usted o yo no tenemos un propósito claro por el cual vivir, podríamos llegar a cometer el error de creernos que ya hemos alcanzado el propósito.
No, el propósito es claro. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas según el apóstol Pablo? En su argumento lo menciona, por ejemplo, en el versículo 8, por favor. Y después obviamente lo va a mencionar un poquito más adelante. Versículo 8, 3:8, y aún más, dice él: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor, aquí está el propósito, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice el versículo 10: y conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo para estas personas que decían he llegado a la perfección? Pablo dice: el propósito para nosotros no es llegar a ser perfectos, porque no vas a ser perfecto en esta vida. Tu propósito en esta vida y en esta congregación, año 2023, es llegar a conocer más, ¿a quién? A Cristo. Pregúnteme por qué. Porque eso te va a ayudar y me va a ayudar y nos va a ayudar a responder de la misma manera, o como termina su argumento, ¿cierto? Con la misma actitud, con la misma mente que tuvo Cristo. Mi propósito es llegar a conocerle a Él. De hecho, es el propósito que Dios ha establecido para cada una de las personas en este mundo. Juan capítulo 17, versículo 3. Si alguien, por favor, lo busca, o si lo puedes poner en la pantalla, por favor, hermano. Juan 17, del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todo lo que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, el propósito de Dios para las personas. ¿Qué cosa? Que te conozcan. El propósito de Dios en la vida del ser humano es que el ser humano conozca a su Salvador. Y una vez que lo conocemos como Salvador, que le sigamos conociendo. Qué maravilla. Ese es el propósito. Y si ese propósito no está claro desde el principio, nosotros podemos desviarnos en pensar que nuestra meta es ser perfectos. Usted tiene que mirar solamente al lado, ¿sí? A su pareja, a su vecino, a su amigo, a su hermano en Cristo, a la persona que está sentada al lado suyo, atrás suyo. ¿Quieren mirar al que está atrás? Rápidamente, mira al que está atrás, ¿sí? Perfecto. Y lo que tiene que estar en tu cabeza es: esa persona que está a mi lado no es perfecta. Pero de la misma forma, la persona que está a tu lado dice exactamente lo mismo de mí. El que está a mi lado no es perfecto. ¿Por qué tengo que exigirle perfección a alguien si Dios no ha puesto ese propósito en mi vida de ser perfecto? Vamos a explicar un poquito más adelante qué es la perfección que Dios está pidiendo en nuestras vidas. Pero el propósito tiene que ser claro: conocerle a Él como Salvador. Y luego, dice Pablo, ¿cierto?, una iglesia que ya es creyente, necesitamos seguir conociendo a Cristo, porque ese conocimiento es el que nos va a ayudar en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de padres, en nuestra vida de hijos, en nuestra vida como estudiante, en nuestra vida como novio, pololo, vecino, trabajador. En todo lo que involucra nuestra vida, el conocimiento de Cristo me va a ayudar a responder correctamente de la misma manera o la misma actitud que tuvo Cristo. Y cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que seguir entonces, número 2, tenemos que seguir el plan establecido por Dios para conseguir esa meta, ese objetivo, ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Fuerte, fuerte. Conocer a Cristo. La pregunta es: ¿algún día llegas a terminar de conocer a Cristo? No, por lo tanto es una meta que tiene que continuar en nuestras vidas. Y si puedes continuar conociendo a Cristo,
La segunda cosa que esta iglesia, Bautista Vida Nueva, tiene que dejar establecido en este aniversario número 26, es que hay un plan que queremos seguir. Hay un propósito, sí, pero hay un plan que queremos seguir como congregación. Y fíjate que el plan está descrito ahí para nosotros en el versículo 12, pero vamos a llegar al 13. 3, 12, pero vamos a llegar al 13. No que lo haya alcanzado. ¿Te diste cuenta o no? Pablo ahora está diciéndole a esta gente: yo no he alcanzado esa perfección. No te equivoques. No es que si yo soy apóstol o que haya tenido revelación del Señor y que enseño y que viajo y que predico, yo no he alcanzado esa perfección, dice el apóstol. O que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Eso es como un trabalengua, ¿cierto? El Señor me llamó, me alcanzó con un propósito. Por lo tanto, quiero seguir alcanzando ese mismo propósito. Y aquí está el 13, aquí está el plan. Hermanos, nuevamente el argumento de Pablo: yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y aquí está el plan. Pero una cosa hago. ¿Sí? ¿Cuál es el plan? Según Pablo, dice, número 1, el plan, o A, si quiere, 2A. ¿Cuál es el plan de Pablo? Olvidando lo que queda atrás. Pastor, pero discúlpeme, hemos pasado un mes celebrando y acordándonos de las cosas, ¿o no? Y usted me está pidiendo que mi mente haga algo que en algún momento, si me visita el alemán, va a pasar, que me voy a olvidar de las cosas. Pero fácilmente mi mente no puede olvidar las cosas que están atrás. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo algunas sugerencias para ustedes. Dos cosas que el apóstol Pablo va a mencionar en su propio testimonio, tanto en Filipenses como en Hechos, de cosas que él hizo, que aunque no las puede olvidar, ¿cierto?, porque están en su recuerdo, él conscientemente dice: yo no me voy a dejar dominar por esas cosas que ocurrieron en el pasado. ¿Vio la diferencia o no? Mire, esto es casi como de manual. Manual muy malo, sí, ¿eh? Todos tenemos un pasado. Obvio, ¿sí? ¿Cómo? Obvio que tenemos un pasado, ¿sí? Algunos tienen más pasados que otros. Y en ese pasado han ocurrido, y voy a nombrar dos cosas solamente para el argumento, ¿sí? Han ocurrido dos cosas que Pablo dice que aunque he vivido estas cosas, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No las voy a traer a la memoria con la misma intensidad que ocurrieron. Hay un término, tenemos varios psicólogos acá, o bueno, estoy mirando a uno por lo menos, después se identifica, que utilizan el concepto de: esta persona está entrampada. ¿Ha escuchado eso? Como que se quedó atrapado en un momento de su pasado, aunque él vive en el 2023, todavía hay cosas que lo tienen atrapado. Hay dos casos que nos atrapan. Uno es el fracaso en todo orden de cosas. Personas que nos hicieron fracasar porque abusaron de nosotros, porque nos mintieron, porque nos engañaron, o fracasos que yo mismo ocasioné. Dígame rápidamente, por favor, un fracaso del apóstol Pablo. Levante su mano y dígamelo. David. Ser perseguidor de los cristianos. En su testimonio él dice: yo era perseguidor de la iglesia de Dios. De hecho, me daban cartas para ir a las
congregaciones, ¿cierto? O a donde se reunían en las casas y los sacaba en contra de su voluntad, y algunas veces incluso dio la autorización ¿para qué? Para que muchos de ellos cayeran en las cárceles y los mataran. Y esta es una pregunta fácil de hacer, ¿de acuerdo? Para un predicador. ¿Has tenido fracasos en tu vida? ¿Que le haga la lista en orden alfabético? Todos hemos tenido un fracaso, o más de uno. Ya lo dijo el profeta, tropecé de nuevo. Se la sabe, ¿eh? Todos hemos tenido un fracaso en el pasado. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo puedo olvidar esos pasados? Porque el Pablo está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda. Los fracasos son de nuestro pasado. ¿Cómo lo hago? Hay una palabra maravillosa en la Biblia que se llama, escuche bien, restauración. Es ese proceso por el cual Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ayuda a superar los fracasos de nuestra vida para mirar adelante y decirle, gracias Señor, porque a pesar de mis fracasos, me quieres utilizar. ¿O usted cree que los que somos pastores o 26 años congregándonos acá somos perfectos y no tuvimos fracasos? Malas decisiones, malos momentos. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el buen alfarero? Tomó esa vasija rota y la hizo de nuevo. Porque de manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, ¿quién las hizo nuevas? El Señor. Y cuando nosotros pensemos en celebrar, tenemos que acordarnos de nuestros fracasos, sí, pero no quedarnos ahí entrampados pensando que por este fracaso el Señor no me puede utilizar en su obra hacia el futuro aquí en Vida Nueva. Eso es una mentira del diablo. Pero también es mentira que el Señor te va a usar a pesar de ese fracaso sin ningún proceso de restauración. El Señor necesita tomar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros fracasos, y Él necesita trabajar con cada uno de esos momentos. La palabra es restauración. Usted abre las páginas de la Biblia y no encuentra a uno, excepto Enoc, no tenemos mucha más información de él, que no haya fracasado en su vida. Y a pesar de ese fracaso, Dios llamó a Pedro a la orilla de la playa. Tomémonos un desayunito, Pedro. Después de su resurrección le dijo, necesito conversar algunas cosas contigo. Me parece que hace 3 días, Pedro, algo dijiste a la gente, que no me conocías, que no eras mi discípulo. Dijiste una cantidad de garabatos, Pedro. Pero sabes, te quiero restaurar. No porque te necesite, sino porque quiero, porque mi gracia, porque mi amor, porque mi misericordia quiere usarte. Pero quiere usarte como un vaso limpio. Pedro, ¿quieres ser restaurado? Bueno, las palabras de Jesús fueron, ¿me amas? Porque tengo un trabajo para ti. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que olvidar, no hacer el registro en nuestras vidas, sino quedarnos pegados, entrampados, pensando que el Señor no puede utilizarme. Hermano, el Señor nos salvó aún, dice Romanos 5:8, cuando éramos, ¿qué? Pecadores. ¿Por qué esperas
que Él no puede utilizar a un pecador restaurado en su obra. Lo ha hecho conmigo. Pero hay otra cosa que tenemos que olvidar. Escucho música incluso cuando voy a decir esta parte. Hay un ruido, hermano, ¿lo puedes sacar, por favor? ¿No se puede? Perfecto, cortemos el cable entonces. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Hay otra cosa que necesitamos establecer. No solamente los fracasos tenemos que olvidarlos a través de la restauración, sino que nuestros logros, nuestros éxitos. Me imagino que con la primera pregunta que le hice, si ha tenido fracaso, y todos dijeron sí. También espero que algún día me conteste francamente, ¿ha tenido algún logro, algún éxito en su vida? Los que están casados, la primera cosa que tienen que decir es, ¿cierto? Me casé. Sí, amén. Qué éxito, qué logro. ¿Ah? Sí, hay cosas en nuestra vida que han producido, ¿verdad? Que nos destaquemos del resto. Que hayamos escalado ciertos niveles y uno dice, ¿sabes qué? Gracias, Señor, porque me permitiste lograr, hacer algo que me ha costado mucho esfuerzo, mucho recurso, mucho tiempo. Lo hice. Pero Romanos capítulo 12, versículo 3, dice así: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, digo a cada uno de vosotros, esto es para todos, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Sigue con el siguiente versículo, por favor, hermano. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. ¿Sí? Es decir, cada vez que tú pienses en tus éxitos, en tus logros, tienes que pensar con una justa medida de ¿qué? Humildad. De darle la gloria y la honra al Señor que ha permitido esos logros en tu vida, ese éxito. ¿Por qué? Porque el Señor va a utilizar esos logros asociado a tu don, ¿para qué? Para el servicio. No me muestres un título si no estás sirviendo. No me muestres algo que has alcanzado en esta vida si Cristo todavía está esperando que tú y yo nos levantemos y sirvamos a Cristo a través de esta congregación. ¿De qué sirven? ¿Le vas a mostrar en el cielo a Cristo las cosas que tú lograste? Él nos va a mostrar sus manos, sus pies, su costado traspasado, y nos va a decir: todo lo hice por ti, por amor, para que tuvieras la correcta perspectiva, para que me conocieras más, para que en tus estudios que estás haciendo lograras entender un poco más de mi carácter. ¿Para qué? Para que me sirvas, para que la gloria se la lleve Él. ¿Estás pensando casarte? Amén. Para la gloria del Señor. ¿Estás pensando sacar un magíster? Para la gloria del Señor. ¿Quieres cambiarte de trabajo y tener una mejor posición económica, social, lo que sea, educacional? Para la gloria del Señor. No puede ser que un cristiano se jacte de sus logros y esté sentado sin servir a su Salvador. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso es parte del plan, pero parte también de este plan que dice Pablo, está en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuál es el plan, Pablo? Olvidando lo que queda atrás, mis fracasos a través de la restauración, mis logros a través de tener un correcto concepto de lo que Dios me ha permitido ser, hacer, pensar, decir. Y lo segundo dice, olvidando lo que queda atrás y
extendiéndome hacia lo que está adelante. ¿Sabía que a Pablo le encantan los deportes? Es como raro pensar en un apóstol que le gusten los deportes, ¿no? Pero la mayoría de sus metáforas son deportivas. De personas que están corriendo, de personas que fueron premiadas, de personas que están luchando, de personas que hacen algo en su vida para llegar a esa meta. Pablo, ¿qué tengo que hacer? Cuidado con tus fracasos, cuidado con tus éxitos, olvídalos, la justa medida, pero extiéndete hacia lo que está adelante. ¡Qué maravilla! ¿O ha visto un atleta corriendo mirando siempre hacia atrás? Es ilógico, ¿cierto? Hoy día lo entendemos. Bueno, en los tiempos de Pablo había atletismo. Y él entiende perfectamente que el corredor tiene que ir hacia adelante y tratar de extender el músculo que llegue lo más lejos posible. Porque esa es la parte que Dios nos ha tocado, que Dios nos ha permitido hacer. Es un trabajo mío, ¿se dio cuenta o no? ¿Quién tiene que olvidar ciertamente lo que queda atrás? Yo. ¿Quién tiene que extenderse a lo que está adelante? Yo. Obviamente bajo los parámetros que la Biblia me entrega, eso está más que claro. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, me encanta. Prosigo, ¿a dónde? ¿Dónde está la meta? ¿Adelante o no? La meta está adelante. Usted y yo ya conocemos la meta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de Pablo? ¿Cuál es el objetivo? Conocer a Jesucristo. Y lo pone como meta hacia adelante. Dice Pablo, no voy a permitir que nada estorbe el hecho de que yo pueda mirar hacia adelante. Mira cómo lo plantea Hebreos capítulo 12. Los hermanos ahí están, una bala con espadeo bíblico. Hebreos capítulo 12, versículos 1 en adelante. Sí, estoy esperando que salga en la pantalla. No, ahí está. Hay tantas personas que atestiguan y que han dado testimonio de que la verdad, en la fe en Jesucristo es verdad. Hay tantas personas que están alrededor, dice esta persona. Despojémonos también, y esto es de consejería bíblica, ¿no? Los que han pasado por consejería bíblica, esto es un texto clave en consejería bíblica. ¿Cómo es posible que yo pueda extenderme hacia adelante? Aquí está la clave. Despojémonos también de todo peso y del pecado. Me gusta como lo menciona acá, que tan fácilmente nos envuelve. El atleta, fíjate que esto es otro texto, ¿cierto? Y si creemos que es Pablo, sería la metáfora también de Pablo en cuanto a lo que es un deporte. El atleta tiene que mirar hacia adelante, la meta está adelante, estoy concentrado en la carrera. Necesito extender los músculos para llegar a esa meta de conocer a Cristo. Voy a impedir en mi vida que me distraigan cosas que me hagan llegar a esa meta. Pero Pablo también, o la persona que está escribiendo Hebreos, reconoce que hay un proceso que todos los cristianos tenemos que hacer. Y está la palabrita, despojémonos. ¿Sí? Nuevamente, ese verbo, ¿quién realiza la acción? ¿Quién tiene que realizar la acción de despojarse? Por obra de Dios la hacemos nosotros, ¿sí? Para que no haya confusiones. Pero nosotros somos los responsables de despojarnos. Una definición básica de despojarnos, ¿qué es? Sacarnos de encima, ¿cierto? Si el lente me molesta, me lo saco. Pero ¿sabes lo que hacemos nosotros con las cosas que están tan arraigadas en nuestras vidas? Que cuando las sacamos, las dejamos tan cerca que en cualquier momento que el fracaso o que el éxito invade mi vida, me la vuelvo a poner.
Fíjate que Biblia en las Américas reconoce esta división y traduce para nosotros que tenemos que despojarnos también, y utiliza la palabra que el pastor Patricio le encanta: todo. ¿Sí? Cuando en la Biblia, en este caso de Hebreos 12:1, dice todo, ¿qué es? Es fácil decirlo, ¿no? Pero la Biblia dice que si me quiero extender hacia adelante, necesito despojarme de... Y dos cosas son las cuales debo despojarme, según el texto. Hay cosas que no necesariamente son pecado. ¡Oh! Pastor, ¿qué está diciendo? Podemos tener una conversación uno a uno para explicarte un poquito más en detalle lo que estoy diciendo. Hay cosas en nuestra vida que no necesariamente se originan o son pecado. Pero la persona que está escribiendo Hebreos reconoce que hay cosas que, aunque necesariamente no son pecados, son una carga innecesaria para extenderme hacia adelante. Y el apóstol, o la persona que está escribiendo, reconoce y dice que lo innecesario, lo que se enreda tan fácilmente en los pies, lo que es una carga, lo que es un peso, necesita usted y yo despojarlo, de tal manera que no quede cerca para que lo vuelvas a usar en caso de emergencia. Hágase esa. Y dice, usamos otra vez la palabra todo. ¿Todo peso innecesario habría que despojarse para poder avanzar? La respuesta es... ¿Y cómo? ¿Cómo hago eso? El lente es fácil porque es algo que yo me lo saco, ¿cierto? ¿Cómo me saco los pesos innecesarios? Dice también el texto que tenemos que despojarnos de todo peso y del, ¿qué dice? Del pecado. ¿Cuál es la forma de despojarse del peso y del pecado? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Proverbios 28, 13. Si queremos empezar con Proverbios 28, 13, sería bueno. ¿Cuál es la forma de despojarse de esos pesos que son innecesarios? Primero tiene que reconocer que eso no le sirve, que está estorbando su meta. ¿Cuál meta? De conocer a Cristo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. Texto maravilloso para hablar que tenemos que despojarnos de cosas que no necesariamente son pecado. Pero aquí está. Los pesos, si no son pecados, una vez que los reconozco y no los despojo, se convierten en pecados. Wow. Siempre, escucha eso, siempre. Todos los pesos que, aunque reconociendo que me estorba mi carrera cristiana y no los despojo, no fueron pecados, pero se transforman en un pecado. ¿Cómo me los saco? ¿Cómo los despojo? No tengo que encubrirlos. No tengo que decir simplemente, póngala aquí, yo voy a seguir adelante con esto. No puedes. No se debe. Eso hay que conversarlo. Hay que tener consejería. Hay que ser transparente. Hay que ponerlo en la mesa. Hay que redactarlo. Hay que confesarlo. Hay que asumirlo. Hay que enfrentarlo. Hay que cambiarlo. Hay que repararlo. Hay que alcanzar misericordia frente a eso, que aunque no es pecado, sabemos que a la larga va a ser pecado. Hay que ponerlo en la mesa y tratarlo. Y el pecado, lo dice ahí mismo, pero primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, siempre
Él es fiel y justo ¿para qué? Hacer algo que nosotros no podemos hacer para extendernos adelante. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para hacer una segunda cosa que es maravillosa: limpiarnos de toda maldad. Es decir, decirnos nuevamente: sigue la carrera, sigue extendiéndote hacia adelante. Que nada entorpezca que esos pies vayan a alcanzar esa meta de conocer a Cristo. ¡Qué maravilla! Un propósito claro, un plan establecido, y 3, brevemente, necesitamos persistir en el propósito y en el plan. 3, necesitamos persistir, permanecer en el propósito y en el plan. ¿Qué dice el versículo 12? No que lo haya alcanzado o que ya ha llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Persisto. En esto que estoy convencido, voy a persistir. Versículo 13: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, voy a persistir en el propósito y en el plan. Versículo 14: prosigo hacia la meta. Y obviamente Pablo lo plantea de esta forma: prosigo hacia la meta para obtener, ¿qué cosa? El premio. Hemos tenido algunas conversaciones a través de lo que fue la conferencia de creacionismo, y una de las preguntas que salían después en las discusiones posteriores es: ¿algún día el Señor nos mostrará todas las cosas como fueron? ¿Vamos a ser capaces de ver esa primera información que Dios dijo sea y fue hecho? ¿Vamos a conocer el arca y con todos los animales que estaban adentro? ¿Vamos a conocer a la mujer de Lot que no le hizo caso a la gente, miró para atrás y se convirtió en sal? ¿Vamos a conocer esos detalles bíblicos? Fíjate lo que dice Pablo: prosigo hacia la meta para obtener el premio que está en el cielo, o del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pregunta para todos nosotros: ¿cuál es el premio? No piensen en coronas. Se la dejé fácil, ¿o no? En este argumento no piensen en coronas todavía. ¿Cuál es el premio? Es que sabe que nosotros no valoramos esas cosas intangibles de conocer más a alguien. Va a llegar un momento, y si tiene la capacidad de que le tiemblen las piernas, ese es el momento que le tiemblen las piernas. Va a llegar un momento, va a llegar un día, va a llegar un instante en que usted y yo vamos a estar en presencia de que solamente hemos leído. La Biblia dice que vamos a estar delante de nuestro Salvador cara a cara. Que esa meta de conocerle, vamos a cruzar la línea que dice meta, vamos a romper esa wincha y vamos a estar cara a cara a nuestro Salvador, y vamos a ser perfectos en ese momento, porque voy a tener completamente la mente de Cristo en su perfección. No voy a ser como Dios, no voy a ser como Cristo con sus atributos, pero voy a llegar al punto de conocerle. Ahora aquí está la pregunta: hay gente que quiere vivir tan inmediatamente, tan con metas a corto plazo, que cuando uno delante de un púlpito abre la Biblia y le dice: tenemos una meta. ¿Cuál? Conocer a Cristo. No, yo estoy pensando en la casa propia, poder pagar el magíster. No, estoy en otra, pastor, lo siento, o sea, súper buena su meta, pero yo necesito cosas más rapiditas ahora. Entonces, cuando hablamos de que hay un premio, la gente se emociona y muchas personas cambian
la persistencia y dicen, bueno, no persigamos ese premio, persigamos las cosas que estamos aquí. Tengamos más gente en la iglesia, tengamos más cosas, hagamos esto otro. Es que nada de eso tiene valor si usted y yo no estamos persiguiendo el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, conocerle más. Es la meta de Dios para nuestras vidas, que todos nosotros nos parezcamos cada vez más a su Hijo. Entonces, cuando celebramos como congregación, cuando tú escuches y te invitemos a pertenecer a la IBBN, necesitamos que usted entienda claramente que la IBBN, la Iglesia Bautista Vida Nueva, tiene un propósito: conocer a Cristo. Que tenemos un plan, que queremos olvidar las cosas que están atrás, fracasos o éxitos en su justa medida, y queremos extendernos hacia adelante y queremos persistir, si Dios permite, 5, 1, 2, 10 años más en esto, en conocer cada vez más a nuestro Salvador. La perfección habla de crecimiento. La perfección del texto habla de madurez. Por lo tanto, el único perfecto y el único maduro es Cristo. Y la Biblia dice en Efesios 4, versículo 11, de que todos nosotros podamos llegar a la altura, a la medida, a ese varón perfecto, y nosotros podamos llegar a ese modelo. Pero Pablo advierte: no pienses que lo has alcanzado y que no necesitas comprometerte en una congregación. No pienses que tienes un grado espiritual, que tus manos o tus pies no sirven, porque el fracaso te ha dicho que así como estás no puedes servir. Restauración es lo que necesitas. No queremos gente inflada de la cabeza recordando las cosas pasadas, siempre jactando, siempre con un orgullo, diciendo: mira lo que hice. Que cada uno piense de sí en su justa medida, que los logros los celebremos, pero la meta está allá. Si nada de lo que has hecho en el pasado se ha vuelto a repetir en el presente, estás en problemas. Cuando nosotros te invitemos a pertenecer a la IBBN, necesitamos que entiendas que Cristo me alcanzó con un propósito. Y ese propósito es lo que vamos a celebrar año tras año, si Dios permite que estemos aquí. Te invito a cerrar tus ojos en esta mañana, a tener un momento de oración, ahí donde estás, con tus ojos cerrados. Para nuestras visitas simplemente es porque queremos orar, hablar con Dios. Pero antes de hablar con Dios, quiero hacerte preguntas directas. ¿Estás comprometido con la obra de Dios a través de la Iglesia Bautista Vida Nueva? Porque si no es así, tienes que preguntarte claramente por qué razón estás viviendo en un pasado que no te deja avanzar hacia el futuro. ¿Cómo estamos usando nuestros recursos de tiempo, de personas? Me encanta ver padres jóvenes con sus hijos pensando que son la semilla que el Señor permitió en tu familia para que más adelante ellos puedan seguir con la obra de Cristo, aquí o afuera. Pero hay un trabajo que hacer en esos pequeños. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? Nosotros estamos celebrando 26 años. Quizás en tu corazón hoy día no es un día de celebración. Las palabras del salmista son las que nos sirven. Solo Él puede transformar y cambiar el quebranto en baile, en danza, en regocijo.